Hola, gracias por conectarte a nuestro canal. Somos la comunidad cristiana internacional Adoración Viva. Nuestro deseo es poder compartir una palabra de bendición que alimente tu corazón y el de tu familia. Estamos culminando una serie que titulamos Como Jesús, con la cual pretendemos mostrar de manera muy práctica cómo haría Jesús las cosas y cómo nosotros podemos seguir su ejemplo para actuar como Él en medio de nuestra comunidad. Te animo a que te suscribas a nuestro canal para que veas los temas anteriores, donde encontrarás amar como Jesús, servir, ganar, guiar y morir como Jesús. Y como te dije al comienzo, estamos culminando hoy la serie con este tema que te voy a hablar a continuación: vivir como Jesús. Espero te guste y puedas verlo junto con toda tu familia. Cuando hablamos de vivir como Jesús, lamentablemente se nos viene a la mente que es algo muy difícil de vivir. Incluso para algunos es imposible. Hoy quisiera hablarte al respecto, pero primero quisiera dejar sentadas dos verdades que van a ser el soporte de todo lo que voy a hablarte hoy. Número 1, yo creo en la Biblia. Creo que todo lo que dice la Biblia es verdad. Y número 2, yo creo que Dios no nos llamará a vivir un propósito que no podamos vivir o que no podamos cumplir. Y tampoco creo que Él nos mandará a hacer algo sin darnos las herramientas necesarias para cumplirlo. Cuando Dios creó al hombre, dijo: hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Esto evidencia que desde un principio Dios quiso que nosotros fuéramos como Él. Claro, no para que nosotros pudiéramos suplantarlo o ser dioses independientes. Cuando yo pienso en esto y leo mi Biblia, creo que Dios quiso compartir con nosotros la capacidad de gobernar nuestro entorno, para poder bendecirlo, para hacerlo prosperar. Es como una extensión de su dulce amor, de su bondad, de su misericordia. Es como cuando nosotros llegamos a un lugar y que nuestra sola presencia pueda bendecir a los demás, pueda sumar, pueda nutrir. Realmente creo que nosotros podemos ser, o el deseo de Dios es que nosotros pudiéramos ser portadores de vida. Lamentablemente, el plan original de Dios fue interrumpido cuando el pecado entró a la humanidad. Pero, ¿qué tiene que ver este tema del pecado con vivir como Jesús? Realmente tiene mucho que ver. Debemos entender que Dios, cuando terminó de crear al hombre junto a todo lo demás que había creado, consideró Dios, dice la Biblia, que consideró que todo lo que había hecho era bueno. Es decir, Dios nos vio a nosotros, los seres humanos, como obras perfectas, a su imagen y semejanza. Conocemos la historia en Génesis de cómo el pecado entró a la humanidad y que a partir de ese momento, por nuestra condición pecaminosa, fuimos destituidos o apartados de la gloria de Dios. El pecado ha sido definido de la siguiente manera: cualquier pensamiento, palabra, acción, omisión o deseo contrario al carácter de Dios. Pero te tengo una buena noticia. Dios quiere que recuperemos el plan original. Sí, Dios quiere que volvamos al diseño original y seamos libres de esa condición de pecado. Y ese diseño original es Cristo Jesús. La Biblia dice: vemos a este Hijo y vemos el propósito original de Dios en todo lo creado. También nos habla la Biblia que Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la esencia pura de Dios.
Él es Dios, es la personificación de la santidad y Él, por ser el único que puede hacerlo, pagó el precio de nuestros pecados para que por medio de nuestra fe en Él pudiéramos alcanzar el propósito original, ser como Él, a su imagen y semejanza. Como podemos ver, Jesús no solo vino a la tierra a morir por nuestros pecados o a sufrir por nuestros pecados y a garantizarnos un boleto al cielo, sino que también nos dejó un ejemplo de vida, el cual quiere que nosotros asumamos, que nosotros imitemos y tengamos una vida fructífera aquí en la tierra a raíz de eso. Pablo, uno de los apóstoles más influyentes del Nuevo Testamento, dijo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Cristo, nuestro Señor, conquistó todo lo que necesitamos para que pudiéramos lograrlo y pudiéramos ser como Él. Veamos lo que dice la Biblia. Por lo tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Jesús y su acto en la cruz es suficiente. ¿Recuerdas que te hablé de que el pecado nos separó de nuestro plan original? Te debo decir que el pecado fue propiciado por seres espirituales de maldad, que debido al consentimiento de nosotros, los seres humanos, ellos tenían potencia y autoridad sobre la humanidad. Pero fíjense lo que dice la Biblia. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tenían potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Gracias a Jesús podemos ser como Él, podemos vivir como Él. Te hablé en un principio que una de las verdades fundamentales que yo quería establecer como soporte de todo lo que te estoy hablando es que Dios no nos llamará a vivir un propósito que no podamos cumplir y que mucho menos nos va a pedir que hagamos algo sin darnos las herramientas necesarias. La Biblia nos demanda que nuestra actitud debe ser como la de Cristo. Vemos la demanda, pero ya vimos que Jesús lo logró. Jesús hizo todo para darnos las herramientas que necesitamos para poder lograrlo. Vivir como Jesús, puede que pienses que sea imposible, puede que pienses que es muy difícil de lograr, pero no lo es. Puede que pienses que no lo lograrás porque viene a tu mente una serie de milagros, de acciones sobrenaturales, como caminar sobre las aguas, como multiplicar el pan y los peces, o levantar a los muertos, sanar a los enfermos. Pero probablemente pienses que a eso es lo que se refiere la Biblia cuando dice vivir como Jesús. Pero la verdad es que nuestro Señor es mucho más sencillo de lo que pudiéramos imaginar. Filipenses capítulo 2 nos los documenta muy, pero muy bien. Sería bueno que pudieras en casa leerlo completo junto a toda tu familia. Pero quisiera darte estos dos versículos, que es un buen resumen. Dice: no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de otros. Ese es el ejemplo de vida que Jesús quiere que nosotros imitemos. El escritor y teólogo Ignacio Larrayaga lo plasma de una manera muy práctica y sencilla, y quisiera compartirlo contigo. Él decía en uno de sus escritos: somos una piedra tosca que el Padre ha extraído de la cantera de la vida. Sobre esta piedra, el Espíritu Santo tiene que esculpir la figura deslumbradora de nuestro Señor Jesucristo, misericordioso y sensible, que no podía contemplar una aflicción sin conmoverse, porque nunca vivía consigo, siempre salía con y para los demás.
manso y paciente, que ante la negación de Pedro se volvió y le miró. Una mirada de acusación, pero con amor y perdón. Comprensivo y atento, quien exteriorizaba tan indisimuladamente su bondad con los pecadores, que lo calificaron de amigo de los publicanos y pecadores. Sincero y veraz. Hablar con una transparencia directa, sí, sí, no, no, sin tener personajes dentro de nuestra persona. Es decir, sin hablar a unos de una manera y a otros de otra. No hay cosa que tanto le repugne como la hipocresía, la mentira y la tergiversación. Una de las expresiones más hermosas en la Biblia es: la verdad los hará libre. Amar siempre. Los suyos tenían una vivísima impresión. El Maestro, por encima de todo, había amado. Por eso entendieron perfectamente cuando Él les dijo que se amaran como Él les había amado. Humilde como Jesús, que rehuía la publicidad al sanar a los enfermos, al multiplicar los panes, al descender del monte de la transgresión. Como Jesús cuando era calumniado delante de Caifás y Pilato. Le preguntaban: ¿no te defiendes de lo que estos te acusan? Pero Jesús nunca respondió una sola palabra, sin preocuparse de sí mismo y preocupándose por los demás. A menudo, sin tiempo para comer, ni dormir, ni descansar. ¡Wow! Viendo todas estas características, pareciera un reto bastante difícil, ¿cierto? Ya para culminar, quiero decirte que hay un arma secreta que Jesús nos dejó para que pudiéramos cumplir con este propósito. Pero primero, hagamos un pequeño repaso. Número 1. Hablamos de que Jesús pagó el precio de nuestro pecado, haciéndose pecador por nosotros y sufriendo las consecuencias para hacernos libres. Número 2. Hablamos de que su sacrificio y victoria en la cruz anuló los poderes de los seres espirituales que nos tenían esclavizados. En tercer lugar, nos dejó un ejemplo de vida registrado en la Biblia y cientos de herramientas que nosotros pudiéramos usar y que nos ayudarían a caminar como Él. Solo tendríamos que escudriñar la palabra. Y por último, lo que quiero hablarte, el arma secreta. Jesús nos dejó al Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro consejero, nuestro defensor, nuestro abogado. Él nos enseña todas las cosas y Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. La Biblia nos enseña de que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu de Dios. Y lo precioso del Espíritu Santo es que Él nos guía a toda verdad, a esa verdad que nos va a hacer verdaderamente libre. Y aún mejor, es Él quien nos guía con paciencia y amor a que nuestro carácter vaya siendo transformado poco a poco en un proceso a parecerse al carácter de Jesús. Sí, no es algo violento de la noche a la mañana, es un proceso. La Biblia dice: en la medida que el Espíritu del Señor opera en nosotros, nos parecemos más a Él y reflejamos más su gloria. Jesús es la materialización de Dios delante de nosotros los hombres. Vivir como Jesús es hacer visible delante de la sociedad a Cristo. Es hacer visible a Dios a las personas que nos rodean. Vivir como Jesús es dejar que el Espíritu Santo se sobreponga por encima de nuestra humanidad y de nuestras imperfecciones y de nuestros errores. Es permitir que el Espíritu Santo gobierne de tal manera que podamos reflejar a Cristo para que esta sociedad pueda entender que Dios le ama y quiere bendecirle. Hoy, tú puedes vivir como Jesús, sin importar el estilo de vida que tengas hoy o el color de tus pecados. Recuerda, ya Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Solo tenemos que en un acto de humildad reconocer ese gesto salvador. Si hoy quieres hacerlo, solo tienes que hablarle y contarle de que ya no quieres vivir de tu manera, sino que quieres que su Santo Espíritu gobierne tus acciones por completo. Si lo deseas, puedes repetir esta oración a manera de guía. Solo cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, quiero vivir como tú. Hoy entiendo que el paso más difícil ya lo diste tú.
y hoy lo reconozco y lo agradezco, por lo que te pido que perdones mis pecados y que tu Santo Espíritu viva en mi corazón desde ahora y para siempre, de tal manera que me enseñe todos los días a vivir como tú. En el nombre de Jesús, amén. Espero que haya sido de bendición esta palabra para tu vida y la de tu familia. Quiero animarte y retarte a que pongas en práctica la teoría. Esta serie Como Jesús te reta a cuestionar cada acción de tu vida, a pensar con el entendimiento que da el Espíritu y a accionar con integridad de corazón, pero sobre todo a entender de que definitivamente siempre habrá una mejor manera de vivir la vida. Para el reto de hoy, quiero animarte a que analices los aspectos que caracterizan a Jesús y puedas determinar en tu corazón cuál de esos aspectos es el que más necesitas trabajar en tu vida. Ponte una meta alcanzable y ponte a trabajar en ello. Por ejemplo, si determinas que te falta humildad o que no eres lo suficientemente humilde como el ejemplo que nos da Jesús, escoge a las personas que están a tu alrededor y ve sus virtudes, analiza sus virtudes. Escoge una persona y háblale de esas virtudes, felicítalo por esas virtudes. Luego repite con otra persona. De esta manera, poco a poco estarás dando lugar al Espíritu Santo a que pueda guiar otras áreas de tu vida. Gracias por escuchar esta palabra, gracias por suscribirte a nuestro canal. Queremos decirte que vienen cosas nuevas, muy importantes, que puedas seguir viendo nuestros videos y puedas compartir también. Hasta pronto, Dios te bendiga.